de manera muy corta para ustedes qué es inteligencia artificial. Para mí lo que ayuda es a que los sistemas nos apoyen en la toma de decisiones, en los manejos médicos, en el aprendizaje, que nos mejoren la percepción y como razonamiento de las cosas. Súper. Para mí es como el uso de algoritmos y datos para mejorar procesos y poder predecir cosas que van a suceder. Hola a todos y bienvenidos a AI Heroes, un espacio donde descubrimos las infinitas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el futuro de la salud. Esto lo hacemos a través de conversaciones con personas increíbles de esta industria. Soy Laura Velázquez, soy cofundadora de Arcángel AI y soy su host. Vamos con el episodio. Yo soy Natacha Ortiz, soy ginecóloga, epidemióloga, actualmente coordino la unidad de BPH, enfermedades de transmisión sexual y displasias del Hospital Universitario San Ignacio. Súper. Yo soy Rafael López, soy economista con grados en políticas públicas y soy director de asuntos públicos para Latinoamérica de Becton Dickinson. Llevo trabajando de la mano con la doctora Natacha bastante tiempo en temas de erradicación del BPH y del cáncer de cuello uterino. Para empezar este episodio, aunque ya hemos hablado bastante con Rafa, este episodio particularmente me gusta mucho porque además de que es el mes de la mujer y que ya hemos sacado un episodio alrededor de salud femenina, este me parece muy interesante y muy apasionante porque es el único cáncer que se puede eliminar al 100% y que depende mucho de tanto el paciente como el sistema poder abordarlo de una manera mucho más preventiva y haciendo diagnóstico temprano. Y además porque en las tasas dice que más de 340,000 mujeres mueren promedio al año por esta enfermedad, que no debería pasar, y que muchas de estas causas es primero porque hay falta de vacunación, segundo porque hay falta de acceso y tercero, creería yo, porque no se hace una prevención activa o educación alrededor de la enfermedad. Se habla mucho del cáncer de seno, pero no tanto del BPH, diría yo. Entonces, pues nada, cool. Entonces me encantaría que me cuenten un poquito qué es esto del BPH, para los que no conocen. Igual nuestra audiencia conoce mucho de esto, pero para los que no, qué es, por qué es importante y cuáles son esos principales retos que tiene hoy para poder diagnosticarlo a tiempo y hacer un tamizaje mucho más eficiente para poder evitar ese tipo de cáncer de cervix. El virus del papiloma humano son muchos virus. Son unos virus de los cuales hay más de 100. Hay unos que son de alto riesgo y otros de bajo riesgo. Alto riesgo para producir los cánceres, pero no es el virus per se lo que produce el cáncer, sino la persistencia en el tiempo de ciertos virus de alto riesgo y también depende de las condiciones del paciente que lo sufra del huésped, sea hombre o sea mujer. Los cánceres son la consecuencia de un sistema inmunocomprometido más ciertos factores como estilos de vida, tabaquismo, inicio de relaciones sexuales temprano, varias parejas sexuales y la inequidad en la cual las personas no pueden acudir a los sitios donde el Sistema General de Seguridad Social les puede dar desde la prevención hasta la detección temprana. Los cánceres BPH, y ahora pues como es el mes de la mujer estamos hablando de cáncer de cuello, realmente es el cáncer de las inequidades porque tiene prevención desde la vacuna que lo previene, con educación, inicio más tarde de las relaciones, de la circuncisión, el uso del preservativo, y tiene en el programa todo lo que es la detección temprana. Tenemos todas las tecnologías de punta para esto, como son la citología en base líquida, las pruebas del virus del papiloma humano, colposcopia de alta resolución, tenemos las biopsias, los tratamientos en la etapa del precáncer. Hay realmente el cáncer de piel y son los que se pueden detectar, pero más estos en la etapa de los precánceres. Y ya los cánceres en las etapas más tempranas pues son tratables. Y el periodo de exposición mientras uno se infecta con el virus, que la mayoría de los seres humanos hemos estado infectados con el virus en algún momento.
Entonces, cuando una persona se infecta con el virus hasta que desarrolla los cánceres, pasan muchos años, más de 15 a 20 años, es un periodo muy grande, entonces por eso se llama el cáncer de las inequidades, de la pobreza. En Colombia se mueren 6 mujeres diarias y 11 son diagnosticadas generalmente en etapas avanzadas. Y ahí hay una cosa, doctora Natacha, que yo creo que es importante decir, es que este es el cáncer que afecta a más mujeres en su ciclo reproductivo, mujeres jóvenes, porque el cáncer de mama se da en edades más avanzadas, ¿cierto? Aquí es mujeres donde están en la fase de su vida más productiva. Y dentro de todo lo que ustedes conocen, yo leí la vez pasada en un artículo de la OMS que más o menos 4 de cada 5 personas puede estar cercana al virus del VPH. Puede tener el virus, ¿no? ¿Cómo teniendo una estadística tan alta y sabiendo que realmente es altamente prevenible, porque hoy siguen habiendo casos y tantas muertes alrededor de esta enfermedad? ¿Cuál es ese mayor reto que ustedes digan, este es el principal reto por el cual hoy siguen muriendo tantas mujeres de este tipo de cáncer, que además es el 4º cáncer que más mata mujeres en el mundo, ¿no? Creo que es. Yo creo que uno, y se los estaba diciendo ahorita, es la estigmatización. VPH o el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, entonces está muy estigmatizada en el mundo. Como tú decías, casi todas las personas cuando empezamos nuestra vida sexual estamos en contacto con el virus del papiloma humano. Si nos lo diagnostican, van a decir que no somos responsables con nuestra vida sexual, tenemos una vida alegre. Entonces yo creo que esa estigmatización es de los retos más grandes que tiene el cáncer de cuello uterino. Y por otro lado también creo que voluntad política para implementar programas de eliminación del cáncer de cuello uterino. Como decíamos al principio de este programa, en el sistema de salud del mundo ya sabemos cuál es la estrategia para eliminarlo. Y es que, y lo dice la OMS, la estrategia 90-70-90, que el 90% de las niñas estén vacunadas, que el 70% de las mujeres con indicación, es decir, entre los 30 y los 65 años, tengan tamización con pruebas de alto rendimiento y que el 90% de las mujeres diagnosticadas estén tratadas. Sí, igual de acuerdo con el doctor Rafael, el virus lo hemos sufrido todos. Yo siempre digo a mis pacientes, de 10 mujeres en una sala, 9 lo hemos tenido. ¿Por qué el virus produce esos cánceres, sobre todo en la población con más inequidad? Entonces no hay programa, a pesar de que están escritos, sí hay programa, pero no está implementado. Y como decía el doctor Rafael, ya sabemos que hay que vacunar para prevenir los genotipos de más virulencia. Son 14 genotipos, de los cuales la nueva vacuna tiene 9 y la antigua, que es la que da el Estado aquí en Colombia, tiene 4, pero 16 y 18 son los más agresivos. Tenemos para vacunar a las niñas y en este momento a los niños hasta los 9 años, mientras el Estado consigue más dinero para vacunar hasta los 17. Tenemos las tecnologías, pero nos falta mayor integración, mayor voluntad política desde los entes regulatorios hasta en la parte de educación, nuestros médicos, paramédicos, la comunidad en general, porque las mujeres tenemos que exigir esto. Ya ha ido mejorando, ¿no? Hace 10 años alguien pedía la prueba del virus y le decían, no, pero si usted no es promiscua o es que usted tenía muchos compañeros, el estigma, ¿no? Que eso es durísimo. Que eso no es cierto, o sea, la prueba, todas por encima de los 30 años no la tienen que hacer, y una persona puede haber tenido una sola pareja y esa pareja, 2 parejas, pero esas 2 parejas pueden haber tenido 100 parejas y es una cadena. Gracias por este podcast, porque esto nos va a ayudar también a saber más del VPH y de los cánceres para lograr llegar a la meta de la eliminación. Aquí hay algo interesante que Rafael nos estaba mencionando ahorita, y es que Colombia es uno de los países que lo hace bien. Tú me contabas que en medio de toda la región en Latinoamérica es uno de los países donde indiscutiblemente lo está haciendo un poco mejor. Me encantaría que profundizaras ahí. Colombia, en términos de vacunación, nosotros lo hicimos muy bien, y en cuanto a la penetración o la cobertura de pruebas moleculares, Colombia también es de los países más avanzados en esta implementación. Cuando yo veo otros países que todavía están en el paradigma de cambio entre citología o pruebas moleculares, o si hablamos por ejemplo de Asia, vemos que
que están hablando de o pruebas de inspección visual o pruebas moleculares. Las mujeres en Colombia son muy juiciosas. Nosotros tenemos una cobertura de citología por encima del 50%, ¿cierto? Entonces lo que nos toca hacer es que tanto los profesionales de la salud hagan el cambio es de esta citología a pruebas moleculares, a la prueba del virus del papiloma humano, porque la citología ya hizo lo que tenía que hacer, ver si ya hubo un cambio celular, si ya el virus generó algún daño. En cambio, lo que estamos viendo con las pruebas moleculares es que haya presencia del virus y podemos hacer entonces prevención. Digamos que eso es un componente clave de tecnología, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, y digamos que esos son grandes avances que estamos haciendo. ¿Qué herramientas tecnológicas de software, particularmente como la inteligencia artificial, han visto ustedes? O sea, ¿cuáles son esas oportunidades que ustedes ven apalancados de este tipo de tecnologías para llegar a esa meta que ustedes tienen? Hacer un tamizaje más eficiente, de pronto prevención, educación. O sea, ¿cómo lo perciben ustedes que nos podemos apalancar de estas tecnologías para poder generar mayores resultados? Bueno, en educación a la comunidad, aquí la inteligencia artificial nos puede ayudar a sintetizar toda esta historia, porque cuando uno empieza que el virus, que después los cánceres, que la vacuna, que el condosí, que la prueba, que la no sé qué, que unos eventos desafortunados en Carmen de Bolívar, todo es mucha información, y cuando uno se para y la da, como que la gente finalmente, yo a veces siento que estoy diciendo mucho y será que no me he hecho entender. Entonces pienso que aquí la inteligencia artificial nos abre unos caminos buenísimos para la comunicación y para la educación al personal en general. Y cuando hablas de educación, ¿cómo te imaginas implementar estos modelos ahí? O sea, ¿a quién deberíamos educar? ¿Es al de primera línea, al médico de primera línea, a las enfermeras? ¿O es...? No, aquí estoy hablando de la comunidad. Ya. O sea, la comunidad, hombres y mujeres, porque es que esto no solamente es de mujeres, el BPH es de hombres y de mujeres. Es empezar a hacer conciencia del virus, de cómo debe uno protegerse desde muy joven, así como pregúntale a una persona de 10, 15 años que se ha visto las campañas de cáncer de mama, claro que las ha visto. A una adolescente que el lacito rojo enseguida, sin que lo digan, tú sabes que es cáncer de mama. Es algo así a la comunidad, y yo aquí veo es a toda la comunidad. Esto debería ser desde la cátedra de los colegios. Alguna vez habíamos trabajado en esto, ir al colegio a educar. Las personas que más trabajan en vacuna lo hacen, pero la inteligencia artificial aquí nos ayuda. Esa es una. La otra es a todos los tomadores de decisiones que tienen que ver desde el ministerio hacia allá. También la inteligencia artificial nos puede ayudar a mostrarles, mire, si implementamos todo el paquete, mire cuántas mujeres no se van a vivir, se están ahorrando esto. Ya a los de la línea de frente, que era lo que tú estabas diciendo ahora, los médicos, las enfermeras, las bacteriólogas, pues empezar a orientarlos desde el conocimiento del virus, de las estrategias y el de saber comunicar esto. Es decir, o sea, tú lo ves desde dos miradas principalmente alrededor de la educación. Una, 100% hacia nosotras, las futuras pacientes o pacientes, por decirlo así, a la población en general, que aprenda y entienda cómo se ve y se percibe el BPH y esto porque puede causar un cáncer de cervix. Y por el otro lado, es educar también a sus profesionales en salud apalancados en AI para que aprendan mucho más de literatura alrededor de qué pasa con el BPH, ¿no? Súper interesante. Rafa, yo sé que tú has venido haciendo muchas cosas y sabes de muchos ejemplos alrededor de esto. Me encantaría que los menciones. Ahí hay una cosa que yo creo que estamos en mora de hacer, y con la doctora Natacha lo hemos hablado muchas veces. A ver, ¿por qué no le hemos llegado todavía a esos profesionales del primer frente? O sea, ¿por qué todavía hay una barrera y todavía para hacer ese cambio que yo les decía de citología hacia prueba ADN-BPH? Y yo creo que la parte de los genotipos, doctora, ahí sí, si usted habla de los genotipos, o sea, ¿cuáles son esos? Usted al principio hablaba de los de alto riesgo, los mediano riesgo. Son 14 los aprobados hasta ahora por las agencias de investigación que se llama la IARC. De esos hay unos que son más agresivos, que son 16, 18 y 31. Hay otros, o sea, más agresivos, que quiere decir que si es una mujer que tiene un 16
y tiene una citología anormal, tiene casi 20 veces más de hacer un precáncer de alto riesgo, de alto grado, perdón, en los siguientes 3 años. Puede ser casi tan agresivo como el tabaco para cáncer de pulmón, 16, 18 y ahora el 31. Hay unos que son de riesgo intermedio, que son los otros, y uno de riesgo más bajo. Es como un semáforo. Entonces los de riesgo amarillo pues sí tienen, pero no son tan virulentos. Yo le explico a mis pacientes, estos son los mafiosos. Entonces 16, 18, 31 es Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, Rodríguez Orejuela. Los de ahí para abajo son mafiosos poderosos y potentes, y son muy, muy, muy agresivos. Los otros siguen siendo mafiosos, pero son mafiosos de otra categoría, y los de más abajo son como las personas, los ayudantes de los mafiosos, los lavaperros, ¿sí? Pero son peligrosos, porque en esto uno no quiere decir, si uno se mete con un mafioso, pues puede correr riesgos. ¿Qué es meterse con un mafioso en el mundo del VPH? Si uno fuma, tiene una enfermedad de base, otra enfermedad de transmisión sexual, VIH, está inmunosuprimido por cáncer, tiene mala alimentación, es de los sitios de inequidades de nuestro país, tiene quimio, radioterapia, no usa el preservativo para que se elimine, tiene conductas sexuales de riesgo. Entonces eso aumenta los riesgos muchísimas veces más en desarrollar los cánceres. Cuando digo cánceres, es el de cuello uterino o cervix, más los otros cánceres, porque esto no solo es del cuello del útero, es del ano, de la vagina, la vulva, la cavidad oral. O sea, los hombres también, es menos frecuente en hombres, pero los hombres también, tanto hombres como mujeres. Y hay otra cosa que yo quería agregar, utilizar los datos para saber también cuáles pueden ser esas estrategias que deberíamos tener de acuerdo a la situación geográfica. Nosotros cuando vemos los mapas de cómo está el cáncer de cuello uterino en las diferentes regiones de Colombia, pues vemos que Bogotá está muy bien y solemos decir no, en Bogotá entonces ya estamos haciendo la tarea, pero cuando empezamos a bajar a localidades o a UPZs, vemos que hay, por ejemplo, localidades como Santa Fe, donde la prevalencia del cáncer de cuello uterino es altísima, casi que como en Arauca, que es de las zonas en Colombia donde está más alta, ¿cierto? Entonces, si podemos utilizar los datos para hacer estrategias dirigidas a la población y ser más, customizar esas estrategias de salud pública de acuerdo a la población, yo creo que vamos a tener también un éxito más grande y poder eliminar el cáncer de cuello uterino más pronto. Que mira, el dato es tan alarmante como lo presentó el doctor Raúl Murillo en una conferencia hace poco. En el Amazonas, que es el sitio de Colombia que más tiene, son 30 casos por 100.000. En cambio, en el Parapay son 7 y estamos todavía mal. Pero allá son 30 y ese 30 es lo que acaba de decir Rafael, que en el barrio Santa Fe, aquí en Bogotá, es muy parecido. Y estamos en Bogotá, pero también tenemos que luchar por esas mujeres acá de esta parte, pero también por las del Amazonas, por todas las del trapecio amazónico. Ellas tienen unas tasas altísimas, como las del África. Lo que ustedes han visto alrededor del mundo, porque, bueno, aquí lo que yo he aprendido alrededor de esta enfermedad es que el cáncer de cervix particularmente ha causado más de 600.000 nuevos casos al año en promedio, ¿no? Y 340.000 muertes promedio al año, ¿no? Y el tema con estas incidencias es que el 90% de los casos les sucede en países de ingresos medianos y bajos. Hay un tema muy grande o un problema muy grande alrededor del acceso, en la prevención y realmente buscar activamente a estas mujeres para temas de vacunación si no están vacunadas o temas de ADN, pH que ustedes llaman, ¿no? Que es algo que desde tamización y que desde BD lo vienen haciendo súper bien. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que ustedes han visto fuera de Colombia, puede ser en Latinoamérica, puede ser en Europa, puede ser donde sea, que utilizar herramientas tecnológicas aceleran ese tamizaje y aumentan esa prevención? Las mujeres no son las que tienen que venir a buscarnos, nosotros somos los que tenemos que ir a buscarlos. Entonces, tanto en vacunación como en prueba, la vacuna debería ser obligatoria, o por lo menos en las escuelas donde están las niñas de riesgo, o en las universidades, hasta los 17 años debería estar la vacuna ahí. Y las pruebas
hay dos estrategias para las pruebas, igual de buenas y valiosas ambas. Uno, las que toma el médico, las enfermeras, que se toma como la citología, y otra es la prueba de la autotoma, que eso es un hit y que aquí en Colombia lo tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia lindísima en el Putumayo de más de 1.500 mujeres que se tomaron la prueba. Eso se toma como con un copito como el del COVID, pero uno mismo se lo introduce por la vagina, lo toma, no se rompe nada. Las mujeres estamos acostumbradas, nos se ponen tampones, nos ponemos tampones, los hijos, los partos, las relaciones. O sea, para nosotros no es un tabú y se le explica y lo hacemos. Y esos tubitos se mandan a que lo lean en el laboratorio. La tecnología que tiene BD es maravillosa. Esa tecnología viajó por el río Putumayo en una experiencia muy bonita que tuvimos, que se varó la lancha, el planchón, cuando traía todas esas muestras, y yo dije, Dios mío, hasta acá llegamos con las muestras. No, pasó el río Putumayo varado, no sé qué más, a una temperatura alta, y llegaron perfecto a Bogotá y las pudimos procesar. Entonces eso es mejorar los programas, ir donde la población, y no solo a que se las tomen, sino también a educar. Esta experiencia fue muy bonita, la de Putumayo, porque lo hicimos gracias a que las mujeres se empoderaron y lo pidieron. Un grupo que se llama las Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, que cuando puedan búsquenlas, son unas viejas poderosísimas. Estas señoras fueron las que cogían a las otras y les explicaban, tenemos que cuidarnos, nosotros nos han golpeado la violencia, nos han matado hijos, nos han expropiado, bueno, nos han robado, pero tenemos que seguir queriéndonos, hacerse la prueba. Sin estas mujeres no se hubiera podido. Sí, es divino, ese proyecto es lindísimo. Qué hermoso. Y ahí hay una cosa que a mí también que veo que es una buena práctica que he visto en otros países, sobre todo en países del norte global, y es que la tamización es promoción y prevención. Entonces son esos profesionales de la salud del primer frente quienes deberían prescribir y hacer esta prueba. Yo creo que si nosotros eliminamos esa barrera de que sea el ginecólogo quien la tenga que hacer, o sea, vamos a masificar esto tiene que ser masivo, porque es que hoy para llegar a un ginecólogo las mujeres tienen primero que pasar por el médico general, por el médico familiar. Entonces esos son más contactos. No, esto debería ser que cuando la mujer lleva a vacunar a su hijo, de una vez que pase al baño, le entreguen su dispositivo para la autotoma y se tome la prueba, se la entregue al profesional de salud y se procese, ¿cierto? O sea, no hay que llegar al ginecólogo para que las mujeres tengan acceso a esta prueba. Rafa, tú me mandaste la vez pasada un caso de un modelo de inteligencia artificial que están implementando, no me acuerdo si fue en India o en África. En Kenia. En Kenia. Ese me lo compartió la doctora Natacha, pero es más sobre imágenes de citología en base líquida. La citología, entonces, bueno, doctora, ahí explica usted que es un Papa Nicolau y una citología en base líquida. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas tecnologías? Y luego ahí sí hablamos de las imágenes. La citología convencional es con la lámina. Uno toma la muestra con un escobillón que va adentro del cuello del útero y otro que va afuera, y los extiende en una lámina y después les echa como laca, ¿sí? Entonces, y la otra tecnología es que con un solo escobillón se mete en una base líquida que lo que hace es separar las células del moco y de las otras sustancias que tiene la citología convencional. Hay una persona que trabajó con nosotros que da un ejemplo muy bueno, es como este tema de ¿dónde está Javier? ¿Se acuerdan? Que uno jugaba eso de niño, que buscaba dónde está Javier, y era mucha gente y uno buscando una sola persona en una gran multitud. Así es la citología convencional. La citología en base líquida es casi tener a Javier de frente y que Javier diga acá. Las personas que van a leer esas citologías pues van súper orientadas, porque por el otro lado pues uno se pierde y acuérdense que la atención, y por eso la inteligencia artificial, mientras tú ves moco, sangre, pues cuando ya vas a ver lo que tengas que ver, tu cerebro ya... Aquí la citología en base líquida hace eso, con la ventaja también que esa citología, en ese mismo líquido se puede hacer la prueba del virus y la citología, pero esto solo con la tecnología de Vector. Las otras que hacen BPH no hacen esto. Me encanta el ejemplo que dio la doctora. Me encanta. Con la citología en base líquida, entonces tú puedes ver las imágenes y puedes ver entonces si hay daño celular. Entonces,
al comparar todas las imágenes, casi que el algoritmo te va a decir aquí o hay un cáncer o hay un alto riesgo de que se desarrolle un cáncer. Profundiza en ese caso que tuviste de las imágenes que me mandaste, ese caso de estudio, que sé que tenía un componente analítico muy fuerte y que era un modelo que generó muchísimos beneficios de en adelante para tamizar más eficientemente a estas mujeres. Si lo puedes poner de ejemplo, me encantaría. La citología, pues, y doctor, usted me corrige, pero muchas veces es al ojo, ¿cierto? En cambio, acá cuando ya comparas tantas imágenes que hay y ya se sabe que entonces cómo son las imágenes que predicen que puede haber un daño celular, entonces ya el sistema, el algoritmo te va a decir cuando llegue una imagen parecida, va a salir una alerta y decir pilas, aquí hay o un cáncer o hay un alto riesgo de cáncer. Entonces esa es la mujer que se debe tratar urgentemente. Básicamente lo que hace este modelo aquí, para resumir, es que este modelo aprendió de las imágenes, de múltiples imágenes de este tipo, y ahora cuando se hacen tamizajes masivos de las mujeres, identifica y prioriza cuál tiene mayor riesgo y cuál no, para poder enrutarlas más fácilmente como a un tratamiento clínico que le pueda funcionar. Yo quisiera lo de la inteligencia artificial, no sé cómo se puede hacer para que no solamente sea esta parte de la citología que esté la inteligencia artificial, sino todo. Es decir, hay una mujer de 40 años que tiene VIH y que tiene un grupo 16 y tiene una citología que le dieron a través de que la inteligencia artificial les ayudó, que es un ASCUS. Esta señora en la colposcopia, que es lo que yo le estoy viendo tales imágenes, entonces que le diga a uno es de muchísimo riesgo, entonces usted tiene que hacerle más biopsias o tiene que, sí, es como, no sé, yo creo que eso se puede lograr hacer. Sí, claro, hay varias cosas que desde Arcángel nosotros hemos tratado de implementar y estamos en el proceso. Es eso mismo que tú dices, es básicamente un modelo que pueda predecir complicaciones en pacientes que tienen otras patologías, pero que pueden desarrollarle esta enfermedad en particular, o si ya tienen la enfermedad, poder predecir complicaciones extras o estadios diferentes de la enfermedad para poder evitar que lo que todos queremos evitar, ¿no? Que se mueran por cosas que podemos prevenir. Como un análisis multivariado de la... Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Nati. Rafa, me parece una nota muy chévere, como los ejemplos que hace y cómo lo percibe de una forma tan fácil. Nunca lo había pensado de la forma en que explicó de Javier, que no conozco a Javier, pero entiendo a qué se refería, me pareció una nota. Ven, Rafa, aquí antes de cerrar, que algo me parece importante, siempre hablamos en esta enfermedad de la parte inicial, prevención, diagnóstico temprano. ¿Qué pasa cuando la mujer se diagnostica con este tipo de cáncer? ¿Cómo ves tú estas tecnologías aplicadas cuando ya tienen la enfermedad para hacer un seguimiento más específico, más avanzado, o para evitar que hayan complicaciones alrededor de esto? ¿Qué has visto tú que ha funcionado? Bueno, mira, yo creo que la tecnología por sí sola, la tecnología tiene que venir a ayudar la conducta médica. Por eso a mí es que me parece que deberíamos utilizar los datos, ¿cierto? Para decir entonces lo que decía la doctora, si es un genotipo tal, si son entonces esos narcotraficantes más malos, entonces tenemos que decir, esta es la conducta médica que se recomienda. Si el genotipo es este, debería ser esta conducta médica. Es como una estratificación del riesgo. Entonces con eso le damos herramientas a los profesionales de la salud para que hagan un mejor seguimiento y tratamiento de la paciente. Yo creo que la ciencia de datos nos puede ayudar. Ya tenemos los datos, tenemos la evidencia. Yo creo que, y perdónenme si lo veo tan fácil, pero es como hacer esos algoritmos para ayudar a los profesionales de la salud a que tomen decisiones. Rafa, a mí te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero es que me causa tanta curiosidad. ¿A ti por qué te apasiona tanto este mundo? Y aparte me parece particular que tú, siendo hombre, que no percibes tanto ni siquiera el tamizaje de la enfermedad, no lo sientes, no lo has vivido, pero te apasiona y conoces mucho de esto. Me encantaría escuchar un poquito de dónde viene esa pasión por esto. Bueno, como yo les dije al principio, yo trabajé mucho tiempo en gobierno, en políticas públicas. Siempre me ha apasionado la política social y cuando yo entré a BD me dijeron que uno de los temas que yo tenía que trabajar era salud de la mujer, y cuando empecé a conocer más del cáncer de cuello uterino y vi que el cáncer de cuello uterino a quienes más afecta es a las mujeres en condición de vulnerabilidad, dije, y que además nosotros tenemos en Colombia las herramientas
para que ninguna mujer se muera de cáncer de cuello uterino, ahí dije no, perdóneme la palabra, inmoral que en Colombia sigamos teniendo estas tasas de mortalidad cuando tenemos el plan de vacunación, las pruebas de tamizaje dentro del plan de beneficios, ¿cierto? Entonces es imposible que no le acerquemos estas tecnologías a las mujeres, bien sea por desconocimiento, por falta de voluntad. Entonces ahí dije, pues bueno, yo puedo aportar desde BD mi granito de arena para que eliminemos el cáncer de cuello uterino, no solo de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Por eso me apasiona este tema. La salud también en general, yo creo que es un tema de equidad. Si tenemos una sociedad sana, pues tenemos una sociedad próspera. Entonces por eso es que me apasionan estos temas. Y pues con la inteligencia artificial, lo que hemos venido hablando tú y yo creo que cada vez podemos mejorar el acceso, hacer más eficientes las guías de práctica clínica, las tecnologías y acercar a la población a la tecnología en salud para que tengamos una población más sana. Me parece una nota. Rafa, te lo agradezco infinito. Yo creo que este ya es como el fin del episodio, pero creo que abarcamos mucho de lo que es BPH y concientizar muchas mujeres. Oigan, ya para terminar, quisiera saber más de qué les gustaría escuchar aquí en AI Heroes. Los invito a dejar una reseña, activar la campanita para que la plataforma les avise cuando publiquemos un nuevo episodio y dejarnos 5 estrellas. Recuerden que pueden conectar conmigo y discutir las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial en salud y pueden encontrarnos en mis redes sociales en la descripción del episodio.